este programa va a poner en foco los conflictos internacionales que estamos viviendo, que seguimos nosotros desde aquí, desde Argentina, que son realmente muy graves. Bueno, nombro dos. Uno es la guerra entre Rusia y Ucrania, que no termina y que no se sabe cómo va a seguir. Y el otro es lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Con Israel y lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿no? Que todo el tiempo nos enteramos de situaciones realmente espantosas, ¿no? Ya fue espantoso lo que pasó hace un par de años en octubre, cuando Hamás entró en Israel y hizo un desastre, ¿no? Pero lo que vino después también ha sido un desastre y nadie sabe cómo termina. Y todo lo que llega desde la Franja de Gaza es informaciones sobre el desastre que está pasando allí con la gente que se está muriendo de hambre. Lo dicen organismos internacionales también, ¿no? Bueno, y se me ocurrió poder charlar con una colega que es argentina y que la verdad es que hace un trabajo impresionante. Hay que ser corresponsal de guerra, ¿no? Mujer y corresponsal de guerra, y meterse en los conflictos. La verdad que admirable. Está Teresa Bo con nosotros, así que la voy a saludar. Teresa, bienvenida, un gusto. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Estás acá en Argentina o estás en algún lado? Estoy recién llegada a Argentina, pero vengo de Colombia, no de Medio Oriente en este momento. Sí. Bueno, Teresa Bo es corresponsal de Al Jazeera, Teresa. Esta semana me tocaba, la semana pasada, mejor dicho, me tocó contar en Todo Noticias de bueno, estos ataques israelíes que terminó con la vida de periodistas, ¿no? El primer caso, me recuerdo, era, bueno, no sé si decirle corresponsal de Al Jazeera, que estaba allí en la Franja de Gaza, que fue asesinado. Después Israel dijo que era también terrorista. Pero después hubo otro caso ahora hace pocos días también, donde bombardearon 2 veces un hospital y que también terminó con la vida de periodistas. Bueno, sí, obviamente el ataque a la prensa que está pasando en este momento en Gaza es inédito, ¿no? Que la cantidad de periodistas, que el número que estamos viendo de periodistas que hayan muerto en una guerra no se había visto nunca. Lo último que sabemos es bueno el asesinato de Anas al-Sharif, que era un corresponsal de Al Jazeera, una persona que había empezado a trabajar en Al Jazeera hace poco tiempo porque estaba Ah, reemplazando a otro corresponsal que era histórico de Al Jazeera en la Franja de Gaza y que le habían asesinado a toda la familia, había resultado herido en otro ataque y Al Jazeera lo había logrado sacar de la Franja de Gaza. Bueno, esta persona que antes estaba trabajando en Reuters y se había ganado un Pulitzer con la agencia Reuters y que estaba informando sobre las condiciones de vida de los palestinos, en varios directos, por ejemplo, se puso a llorar también diciendo sí. que no tenían acceso a comida y en las condiciones en las que estaban viviendo. Bueno, también fue asesinado en un ataque israelí, ¿no? Israel después salió a decir que era de Hamás y la Sí. única prueba que mostraron fue una foto vieja de él con alguno de los líderes de Hamás. Esa foto era antes del 7 de octubre, es una foto que cualquier periodista en cualquier conferencia de prensa se podría haber sacado, porque nada, Hamás era la autoridad en la Franja de Gaza antes del 7 de octubre, ¿no? Pero bueno, es algo que venimos viendo desde que empezó esta guerra. Al Jazeera ya ha tenido muchos periodistas que han sido víctimas, incluso antes del 7 de octubre. Hay una periodista que yo sí conocí mucho que se llamaba Shirin Abu Akleh, que en el año 2022 estaba cubriendo en un campo de refugiados en Cisjordania y fue asesinada, alcanzada por un balazo en la cabeza, ¿no? En ese momento Israel salió con todas las pruebas y los mapas diciendo que la habían matado militantes palestinos y una investigación del FBI, así también como de organizaciones de derechos humanos en Israel, terminaron demostrando que había sido un francotirador israelí el que lo había asesinado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que venimos viendo hace mucho, ya en los últimos días también, en el hospital Al-Nasser vimos Sí, periodistas que claro. estaban trabajando, había habido un primer ataque en el que mataron al camarógrafo de Reuters, que estaba transmitiendo en vivo lo que pasaba en ese lugar. Y en el segundo ataque, cuando llegaron los periodistas a trabajar, entre ellos una mujer de 33 años que se llama Mariam Abudaga, eh, se cayó un segundo bombardeo, ¿no? Y los Sí, periodistas se acercan a este hospital o a los hospitales porque es el único lugar en donde pueden transmitir, en donde a veces hay acceso a internet, en donde a veces hay electricidad, como claro. para poder mandar sus crónicas o mandar información, ¿no? Pero bueno, nada de esto que está pasando, digamos, la verdad, nunca
Nadie esperó que esto sea de esta manera y obviamente hay denuncias en todos lados, no solo en la Corte Penal Internacional, sino también de Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, entre otros. Sí. ¿Cómo termina este conflicto? ¿Cómo te imaginas, Teresa? Porque hace tanto que venimos hablando de Medio Oriente, bueno, después de lo que pasó con la entrada de Hamás en Israel, ahora todo esto. ¿Cuál es la salida? ¿Qué te imaginas? Bueno, yo lo que veo es que no hay ninguna intención de que esto termine, ¿no? Por parte del gobierno israelí y por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, creo que han habido un montón de negociaciones desde el 7 de octubre. La negociación más grande es la en la que se liberaron la mayor parte de los rehenes. Sí. Y lo que se está viendo es que hay una propuesta que aparentemente está aceptada por Hamás desde el 18 de agosto y que Israel no se expresa sobre esa propuesta, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas o en los últimos meses unas protestas enormes por parte de los familiares de los secuestrados que le están pidiendo al gobierno que por favor lleguen a una negociación para así recuperar a los rehenes que todavía siguen con vida, y el gobierno sigue atacando, ¿no? Lo que estaba viendo recién es que acaban de declarar lo que es Gaza City, que es como la zona más grande dentro de la Franja de Gaza, es la ciudad, sí, una zona de combate, que suspendieron la distribución de toda ayuda humanitaria, están diciendo que van a invadir Gaza City como para un asalto final, están hablando de que puede haber 1 millón de desplazados nuevamente, ¿no? Las condiciones de la gente que se desplaza en Gaza te dicen, en cualquier guerra del mundo, y yo cubrí varias, ¿no? La gente tiende a escaparse, sale del país para salvarse. Sí. En Gaza la gente no tiene a dónde ir, en Gaza no se puede salir, en Gaza no se puede entrar, por eso la prensa internacional tampoco está trabajando desde Gaza, porque es declarada una zona militar. Entonces, la gente se desplaza dentro de la Franja de Gaza, y muchos de esos lugares a los que se desplaza también son bombardeados, ¿no? Entonces, no hay ninguna zona segura. Claro. Y lo que estaba viendo recién es que justamente, ¿no? Se viene este ataque final a la Franja de Gaza, que obviamente, no solamente va a seguir dejando la cantidad de muertos que estamos viendo, sino que va a dejar cientos de miles de desplazados. Qué triste. Y para nuestro trabajo, Teresa, ¿cómo es? Porque estamos hablando de periodistas muertos que bombardearon en un hospital. Digo, ¿cómo te toca ir ahí? Porque a mí no me ha tocado cubrir, la verdad, guerras, pero digo, ¿cómo te movés? Porque ahora ya estás sabiendo que pueden bombardear un hospital. ¿Cómo se mueve un periodista? No, lo que está pasando con los periodistas locales palestinos es único de alguna manera. Ha pasado en otras guerras, obviamente, con periodistas locales, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora es que como la prensa internacional no está entrando, los periodistas palestinos son los únicos que pueden mostrar lo que está pasando en el territorio. Y las condiciones de vida que tienen ellos son exactamente las mismas que tienen la población, ¿no? Es decir, tienen dificultades para conseguir comida, y sus familiares están en riesgo. Es decir, yo he hablado con colegas míos que mientras están trabajando están intentando desplazar a sus familiares a otro lugar para que, o una zona que la van a bombardear o que les ha llegado una notificación para desplazarse. A muchos los amenazan, les suenan los teléfonos en la mitad de las noches y los amenazan diciendo que si siguen reportando o informando sobre lo que están haciendo, los van a matar, así directamente. Entonces es una situación extremadamente difícil, pero bueno, al menos para mí es necesaria, ¿no? Hoy en día los periodistas palestinos que están trabajando ahí son los únicos que están informando. El gobierno de Israel tiene completamente aislada la Franja de Gaza. La única manera de entrar, en algunos casos, es acompañando a una unidad militar israelí. Claro. Eso es algo que, bueno, es cubrirlo desde un solo lado, ¿no? Es decir, sí, te van a estar mostrando lo que ellos quieren ver, te hacen firmar un montón de papeles. Pero ni eso, vos sabés que a Nelson Castro, mi compañero, que quiso entrar, no lo dejaron, o sea, no pudo. Claro, entonces... Él quiere entrar, quiere ir a la Franja de Gaza, ¿viste? Así es, y nadie puede entrar. No. Y bueno, y es por eso que nosotros, qué sé yo, tanto Al Jazeera como bueno, un montón de agencias internacionales, bueno, tienen periodistas locales y contratan periodistas locales para que puedan informar. Pero bueno, también estamos viendo la cantidad de periodistas que han muerto desde que todo esto empezó. Sí. Bueno, otro conflicto. ¿Estuviste en Ucrania? Estuve en Ucrania, sí, estuve hace 2 años, estuve un mes más o menos. Bueno, nada, viendo un poco, estuve en el frente, cerca de la ciudad de Mykolaiv, en Odessa,
en otros lugares, estuvimos en los pueblitos que llegan antes, justo de donde son las zonas controladas por Rusia. Sí. Y bueno, nada, veo que esto no, no va a terminar Otro conflicto pues, tremendo. así es. Claro. Esto parece que se sigue extendiendo, vemos que los combates siguen de un lado y del otro, y bueno, y ahora con la presencia de Trump, a ver si se logra algún tipo de negociación, ¿no? Una negociación que, bueno, para muchos ucranianos, al menos con los que yo hablé o con los que sigo en contacto, es perder una parte enorme de un territorio que ellos consideran propio, ¿no? Sí, Entonces, bueno, hay que sí. ver a qué conclusión se llega a todo esto y bueno, y si se puede negociar algo. A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? Estás en Al Jazeera, es una cadena árabe, ¿y cómo manejan la ideología? Si tenés que contar algo que por ahí, bueno, está del otro lado de lo que piensa el mundo árabe. Bueno, yo trabajo para Al Jazeera, es un canal árabe, es un canal de Qatar, Sí, es un canal que surgió después de lo que fue la guerra o la invasión de Estados Unidos a Irak. Yo particularmente trabajo para Al Jazeera inglés, no para el canal en árabe, ¿no? Al sí. Jazeera tiene como varios canales de televisión. Y el canal árabe es un canal para árabes, para personas que siguen los conflictos, la política y la situación de todo lo que pasa en Medio Oriente. Al Jazeera inglés es un canal internacional. Obviamente lo que está pasando especialmente en Gaza y en los territorios palestinos es una prioridad porque es una historia que interesa no solamente a toda la región, sino que el público también que mira Al Jazeera quiere tener las últimas noticias de lo que está pasando en la región, ¿no? Entonces tiene un lugar importantísimo, no solo lo que pasa en Medio Oriente, sino también lo que pasa en países como Siria o Líbano o otro, ¿no? Eso se cubre como si fueran noticias locales totalmente, pero es un canal árabe en cuanto a que yo cuando hablo con Doha, que es una de nuestras oficinas centrales, tenemos oficina central en Doha, en Londres y en Washington. Sí, Obviamente, en muchos casos los que están del otro lado son palestinos con familiares en Gaza o son sirios con familiares en Siria. Entonces los conflictos de Medio Oriente se sienten muy fuerte, ¿no? claro. Y bueno, y todo lo que está pasando en Medio Oriente hoy tiene eh, muy traumatizada a la población árabe, ¿no? A todo Medio Oriente en general. Yo estuve a principios de este año en Arabia Saudita, he ido a Medio Oriente, nada, a varios países de la región, y realmente es algo que todo el mundo está siguiendo, ¿no? Sí, Entonces, sí. obviamente es un canal que intenta humanizar también y mostrar cosas que Claro. tal vez muchos canales occidentales no le dan importancia. ¿Al Jazeera puede trabajar en Israel, por ejemplo? No, a la oficina, yo fui a trabajar 2 veces a la oficina que tenía Al Jazeera en Jerusalén, Sí. y a esa oficina la cerraron diciendo que era un altavoz para la propaganda de Hamas, que es obviamente algo que Al Jazeera viene exigiendo hace mucho tiempo, diciéndole, bueno, ¿cuál es la prueba, no? Una prueba que nunca se mostró. Yo tengo colegas míos que estaban en un hotel y cayeron las fuerzas de seguridad israelíes, le sacaron todos los equipos, los teléfonos, entre otras cosas. Muchos de ellos ni siquiera eran ni palestinos, o sea, eran Sí, sí, ciudadanos ingleses y de sí. otros países. Y durante un tiempo largo también cerraron la oficina que tiene Al Jazeera en Cisjordania, que es una zona supuestamente completamente autónoma, ¿no? Del gobierno israelí, más allá de que son zonas ocupadas de acuerdo a la ley internacional, y también cerraron esa oficina. Así que bueno, esto es algo que Al Jazeera viene denunciando hace tiempo, es decir, Al Jazeera es un canal que no solamente transmite noticias internacionales, sino que transmite noticias que son importantes para los países árabes y para la población palestina, ¿no? Que son 2 millones más o menos en Israel, 2,5 millones en Cisjordania, 2 millones en Gaza, ¿no? Y que ellos también tienen derecho a ser informados de lo que están pasando en sus territorios. Claro, claro. Estamos charlando con Teresa Bo, si recién te sumás por YouTube o en la radio, en la M1220. Teresa, la verdad es que estoy impresionado del trabajo. Yo supongo que, a ver, no quiero ser prejuicioso, pero digo, una mujer en un frente de combate, digo, no quiero decir los huevos que tenés que tener, digo, pero los valores, ¿no? La valentía que hay que tener en un conflicto, ¿no? No me lo puedo imaginar.
Bueno, ya somos muchas y cada vez Ah, somos mira, más. mira qué Así que bien, nada, mira qué bien. estamos en el frente y yo creo que realmente, nada, hace muchos años cuando yo empecé, yo cubrí la guerra en Irak, estuve, qué Sí, sé yo, sí. todo lo que fue la invasión de Estados Unidos con el ejército americano. Obviamente uno pasa por situaciones muy difíciles, pero me parece muy interesante a veces también el acceso a información que podemos tener, no solamente desde cubrir lo que es una guerra en sí y lo que pasa en una guerra y lo que es militarmente importante, sino también a mí en mi caso, ¿no? En zonas en Medio Oriente, yo trabajé mucho en Afganistán, en Irak, en otros países árabes, Sí, que el poder llegar al corazón de una casa manejada por mujeres y que te cuenten cosas que a veces para un hombre es muy difícil de llegar, ¿no? A mí me sí. ha pasado en Afganistán que mujeres me muestren la cara quemada con ácido cuando se la Oh, quemaron los talibanes para exacto, intentar exacto. educarse, ¿no? Entonces, eso la verdad que lo siento siempre como un privilegio Qué historia, y qué bueno, historia. por eso, Mm, por eso siempre trato de entusiasmar a las mujeres que se involucren claro. en este tipo de trabajo cada vez Porque más. uno sabe que la mujer en el mundo árabe muchas veces tiene un espacio que es muy pequeño y acotado, ¿no? Ni hablar con los talibanes o ISIS. Así es, Ah, y más que nada, además de que es un espacio que está siendo, es restringido al menos de las casas exacto, para afuera, sí. pero de las casas para adentro tienen todo el poder en muchos Ah, lugares. mirá, Entonces, mirá. también es muy interesante poder llegar a esas historias para conocer la historia a fondo. Claro, claro. ¿Y cómo ves Argentina? Bueno, la verdad que yo acabo de llegar, estaba en Colombia haciendo un documental y acabo de volver ahora acá y bueno, preocupada, ¿no? Con lo Mm, que está pasando. Me parece bueno, que había en algunos sectores un montón de esperanza de que podía mm, cambiar una situación económica o que se redujera la inflación, entre otras cosas, pero bueno, viendo las denuncias de las cosas que están claro. pasando, viendo la situación económica que también es difícil para un montón de personas en el país que no llegan a fin de mes, etcétera. Bueno, nada, creo que bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero me parece, sí, Digo, los medios perdón. argentinos viéndolos desde afuera, vos que sos periodista, ¿cómo ves los medios de nuestro país? ¿Los seguís? ¿Podés Ah, seguirlo bueno, o no? Habitualmente no. no lo, no lo veo tanto, sí, sí Ah, leo todos los días, pero no estoy claro, mirando todo el tiempo televisión y eso porque claro. nada, por lo general estamos cubriendo otras cosas, pero bueno, creo que los medios de todo yo creo que hay un desafío enorme para los medios de todo el mundo, ¿no? De cómo cubrir eh, a este tipo de gobiernos que estamos viendo en Argentina en este momento. Y eso no solamente Sí, está pasando en Argentina, sino también en Estados Unidos, ¿no? claro, En claro. donde la percepción es siempre o estás a favor o en contra, Mm, ¿no? Y que el periodismo independiente y que las denuncias independientes y el mostrar la verdad, ¿no? No solamente, no ser neutral. Para mí tal siempre es cual, importante eso, ¿no? tal cual. Es mostrar la verdad y eso no quiere decir, el periodismo no es ser neutral, es contar realmente lo que está Sí. pasando, ¿no? Y me parece que nos están llevando a todos a estar a favor o en contra, y bueno, por eso creo más que nunca en ese periodismo del centro, ¿no? De poder Mm. mostrar un poco todo y las historias que son El importantes. presidente Milei dice no digamos lo suficiente a los periodistas, ¿viste? Así que imagínate. Mirá qué Por frase. eso, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios. así es. Bueno, Así que bueno, nada, pero será cuestión de demostrarle que seguimos serios haciendo nuestro trabajo claro. y que allí, a donde haya algo que reportar o algo que denunciar, seguiremos yendo. Te quiero felicitar y gracias por atenderme, Teresa, y que sigas trabajando tan bien como siempre. Un beso grande a todos, Un gracias. beso, gracias. Teresa Bo, corresponsal de guerra, es argentina. Bueno, vos, te suena el apellido, ¿no? Familiar de gente que le ha dado mucho al cine argentino. ¿Mm? Ella se dedicó al periodismo y anda por el mundo.